Bien, como les comentaba hace un momento, hoy vamos a empezar a desarrollar lo que es este círculo cromático, ¿sí? Es uno de los trabajos más importantes que tiene la cursada. Y lo vamos a empezar a ver desde el lado obviamente pigmentario, ¿sí? Es decir, a través de la síntesis sustractiva. Acuérdense que en la síntesis sustractiva tenemos el modelo, digamos, actual, con el que yo les sugiero trabajar, es decir, teniendo los primarios como primarios el cian, el magenta y el amarillo. Y después tenemos el modelo antiguo, ¿sí? con el que habitualmente trabajan los artistas plásticos, que es con la síntesis sustractiva tradicional, que tiene como primarios el rojo, el amarillo y el azul, ¿sí? Es decir, el círculo cromático en su versión de síntesis sustractiva se puede componer tanto con el cian, magenta y el amarillo como primario, como con la síntesis antigua, con el rojo, amarillo y el azul, ¿sí? Entonces, ya para empezar a definir lo que es el círculo cromático, básicamente es una sucesión de colores pensadas bajo esta propiedad de la que estuvimos hablando bastante y estuvimos desarrollando ya en la clase anterior, que es la del tinte, en la cual vamos a tener todo el espectro de colores, ¿sí? que el ojo humano puede ver, ¿sí? Entonces hay una continuidad, una secuencialidad que la vamos a tener de forma, digamos, 360 grados en un círculo, ¿sí? Por eso se denomina círculo cromático o rueda cromática, dependiendo del autor. Es una representación ordenada de los colores de acuerdo con su tinte, en donde se representan los colores primarios y sus derivados. Su uso es compatible tanto con los modelos sustractivos de color artísticos pictóricos como los modelos aditivos lumínicos. Como les comentaba hace un momento, nosotros también vamos a verlo y lo vamos a hacer a este trabajo práctico en su versión de síntesis aditiva, ¿sí? Es decir, lo vamos a trabajar con Illustrator. Yo les voy a dar como un tutorial en el cual les voy a explicar cómo hacer este mismo círculo que vamos a hacer con pigmentos, lo vamos a hacer con colores luz, ¿sí? Con, obviamente, como primarios, el verde, el rojo y el azul, ¿sí? De todas maneras vamos a hablar un poquito dentro de una o dos clases, ¿sí? Sobre la forma de hacerlo de esta manera. Este círculo que ustedes están viendo aquí en esta placa es el círculo cromático, que tiene 12 colores, que desarrolló Johannes Itten. Sí, Johannes fue uno de los grandes pintores y maestros de la Bauhaus, que justamente daba taller de color, ¿sí? Esta materia la daba en la Bauhaus, y fue uno de los, digamos, fundadores, por decirlo de alguna manera, pioneros de la teoría del color actual, como la conocemos hoy en día, ¿sí? Entonces él desarrolló este círculo cromático de 12 tintes, ¿sí? Obviamente en su máxima saturación y en su valor medio, en el cual tenía como primarios el amarillo, el azul y el rojo, obviamente una síntesis sustractiva tradicional o antigua, y como secundarios tenía el naranja, el verde y el violeta, ¿sí? Y como pueden ver en esta rueda cromática, cada uno de los vértices de esta parte interior del círculo cromático apunta a los primarios y a los secundarios, teniendo como terciarios las mezclas de los secundarios, ¿sí? Los círculos cromáticos pueden representarse escalonados o en degradé. El denominado hexagrama, por ejemplo, es una estrella que se coloca en el centro del círculo cromático, donde la cantidad de los picos corresponden a cada color y se puede mostrar los opuestos o complementarios, ¿sí? Las próximas clases, o no me acuerdo si ya a partir de esta empezamos a ver lo que es un hexagrama, ¿sí? En el cual, bueno, están los picos de
digamos, de este en particular, no círculo cromático, sino hexagrama obviamente, cromático, en las cuales se pueden ver muy claramente cuáles son los primarios, los secundarios y los complementarios entre sí. ¿Cuáles son las aplicaciones del círculo cromático? Los objetivos que tiene obviamente son aprender a mezclar los colores pigmentarios, ¿sí? A comprender la naturaleza en sí misma que tienen los colores. Cuando nosotros los vamos mezclando, ustedes van a empezar a ver cómo se comportan los colores, ¿sí? Por eso es muy importante, digamos, ir probando las distintas mezclas, probando a ver qué pasa si mezclo un primario con un secundario. Por eso yo les sugiero no solamente trabajar el círculo cromático con colores primarios, sino también con secundarios, ¿sí? Porque nos van a dar una gama mucho más amplia de colores terciarios y cuaternarios, ¿ok? La idea también es empezar a familiarizarnos con reglas de combinaciones de tintes, adquirir conocimientos sobre la obtención de tonos de pigmentos más oscuros y más claros, clara distinción entre cálidos, fríos, básicos y complementarios, ¿sí? Después, ya un poquito más hacia el final de este trabajo práctico, vamos a empezar a ver, obviamente, cuál parte del círculo cromático corresponde a los colores cálidos y cuál a la de los colores fríos. Igual ustedes estimo que ya se darán una idea cómo se van a ir dividiendo, pero nosotros vamos a desarrollar un poco más esto. Después, obviamente, como otro de las aplicaciones o objetivos que tiene es aprender a contrastar los colores. De esta manera nosotros vamos a saber cómo generar mayor oscuridad o cómo marcar mayor claridad a partir de tintes, ¿sí? También tiene como otro objetivo cómo combinar los colores en composiciones de diseño en general y saber qué colores van juntos y cuáles contrastan mejor, ¿sí? Esto va a estar dado básicamente, digamos, por la complementariedad que se da entre colores de un círculo cromático, ¿sí? Eso vamos a seguir hablando en las sucesivas clases que nos quedan por delante cuando estemos trabajando con el círculo cromático. Definición de colores del círculo cromático. Lo primero es saber qué son y cuáles son los colores primarios, secundarios y terciarios. Obviamente, sin tener bien en cuenta esto de lo que igual venimos hablando clase a clase sobre primarios, secundarios y terciarios, a nosotros nos va a empezar a dar una idea de cómo ir componiendo ese círculo cromático, ¿sí? Obviamente, si vamos a trabajar con una síntesis sustractiva antigua o moderna, como yo les decía hace un rato, vamos a estar trabajando con el rojo, el amarillo y el azul, ¿sí? Que son los colores básicos de esta síntesis sustractiva antigua. Entonces, los primarios son los colores básicos que no se pueden conseguir con la mezcla de ningún otro, ya sea secundario o terciario, ¿sí? Dependiendo del modelo que usemos, estos serán diferentes, ¿sí? Si usamos el modelo sustractivo moderno, vamos a tener como primarios el cian, el amarillo y el magenta, ¿sí? Yo les sugiero trabajar con estos colores, es decir, con el cian, magenta y el amarillo como colores primarios, porque en general las mezclas van a ser más fáciles de obtener, es decir, las mezclas con secundarios y con terciarios, ¿sí? El círculo va a quedar mejor cuando vamos a trabajar con esta síntesis sustractiva. Cuando trabajamos con una síntesis antigua o tradicional, los secundarios que vamos a obtener son el naranja, el verde y el violeta, ¿sí? Entonces, en la teoría nos dice que los secundarios se obtienen mezclando dos primarios, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, mezclando un rojo con un azul, vamos a obtener un violeta. Cuando mezclamos un amarillo con un rojo, vamos a obtener un naranja. Y cuando mezclamos un amarillo y un azul, obtenemos el verde, ¿sí? Esto nos dice la teoría. Cuando después nosotros, si ustedes, digamos, hicieran estas mezclas con los pigmentos que tienen, se van a encontrar con que a veces la teoría no funciona tan así porque se da algo que yo expliqué en clases anteriores, que en los pigmentos, dependiendo primero de qué marca sea el pigmento que ustedes trabajan, segundo la calidad de ese pigmento,
Y también el pigmento en sí mismo, porque no es lo mismo un óleo, no es lo mismo una acuarela que un acrílico, una témpera escolar que una profesional. Esas mezclas a veces pueden no ser tan puras, no pueden ser así tan matemáticas o tan teóricas como las estamos viendo ahora. Y por ejemplo, si nosotros mezclamos un rojo con el azul, ese violeta secundario que deberíamos obtener a partir de estos dos primarios como el rojo y el azul, no es tan pura, no es violeta como quizás aspiramos a que nos dé ese secundario, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que se hace como un color azul oscuro o como una especie como de bordó oscuro, ¿sí? Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? A la hora de mezclar colores y que obviamente siempre yo en este trabajo práctico los invito a que ustedes vayan haciendo las pruebas y que empiecen, ¿sí? Acá ya a modo como de, bueno, empezar a trabajar con el círculo cromático, es que empiecen a ver, por ejemplo, qué pasa cuando mezclo dos colores primarios. Es decir, por ejemplo, voy a mezclar, si trabajo con una síntesis moderna, yo puedo empezar a mezclar el cian con el magenta y ver qué pasa con esas mezclas. ¿Qué pasa si agrego al cian muy poquita cantidad de magenta? ¿Qué pasa si viceversa? Al magenta le agrego muy poca cantidad de cian. Entonces, de esta manera, trabajando de un primario hacia otro primario, me voy acercando de manera gradual hacia un secundario, ¿sí? Con estos dos primarios. Se van a encontrar de nuevo con esto, con que a veces alguno de los dos pigmentos, dependiendo del tipo de pigmento que tengan la marca, que ese acercamiento entre dos primarios por ahí no se dé como uno lo espera. Entonces acá es donde yo vengo y les digo, bueno, agreguen un secundario. Si ustedes tienen un secundario, aprovechen. Es decir, si tienen una síntesis en la cual van a trabajar con primarios como el magenta y el amarillo, por ejemplo, si tienen un rojo como secundario, bueno, pueden empezar a aprovechar de mezclarlo ese rojo como secundario con una síntesis sustractiva moderna con el amarillo y van a obtener una gama de naranjas mucho más completa, mucho más dinámica en lo que va a ser ese círculo cromático. Porque vamos a buscar eso, con que los colores, nosotros vamos a trabajar, ya ahora les voy a dar las consignas de cómo debería ser este círculo cromático. Vamos a trabajar con un círculo cromático de alrededor de 32, 34, 36 colores. ¿Sí? En general siempre son múltiplos de 6 la cantidad de colores que debería haber en este círculo cromático. Es una gama de colores bastante amplia, no tan amplia como vamos a ver que puede haber de 72 colores. ¿Sí? De hecho, en años anteriores, cuando había presencialidad, lo hacíamos, si no recuerdo mal, de 72 colores el círculo, pero lo hacíamos en grupos. ¿Sí? Como nosotros no nos podemos juntar en grupos eh, para hacer este círculo cromático, al menos el año pasado lo hicimos de forma individual y funcionó bien, ¿sí? Entonces yo les pedí que lo trabajemos con creo que 32 colores. Entonces de esta manera con 32 colores, de forma individual, queda bastante bien compensado, hay bastantes colores, bastantes tintes, y bueno, obviamente el reto que tiene este círculo cromático es que tiene que haber una cierta diferencia entre colores, pero a su vez tiene que haber una gradualidad entre el pasaje de los primarios a los secundarios y a los terciarios, ¿sí? Y obviamente en los terciarios, que también se los llama intermedios, se consiguen mezclando primarios con secundarios. Es decir, digamos, la teoría nos dice esto, que nosotros los secundarios los obtenemos a través de dos primarios. Fantástico. Y que los terciarios los obtenemos a través de la mezcla de un secundario con otro primario. ¿Sí? Así es como habitualmente se conoce en la teoría del color la mezcla para obtener colores terciarios dentro de un círculo o rueda cromática de tintes. Después también están los que se denominan como agresivos, que son los colores que habitualmente tienen mayor calidez. ¿Sí? Esto ya empezando a pensar un poquito lo que es la temperatura del color, ¿sí? Es decir, los colores que van a estar
del lado de los colores cálidos se los denomina habitualmente como colores agresivos. En general son colores que se nos vienen adelante, ¿sí? que tienen como más, no quiero decir personalidad, pero sí esto de que tienen como una actitud que van siempre como más hacia adelante. Después están también siguiendo un poco esta lógica de temperatura del color, como los colores retirados, ¿sí? Que son habitualmente los que están del lado opuesto respecto a los agresivos en la rueda cromática y que van en general van a tender a tener menor calidez, obviamente, ¿sí? Son colores que en general tienden a tener más profundidad, a retirar, por eso se los denomina retirados, tienden a retirarse, a tener menos como esta cuestión de agresividad como tienen los colores cálidos. Clasificación del círculo cromático. Podemos clasificar atendiendo al número de colores que lo forman, la degradación de los colores o los colores primarios usados para su formación. Entonces, obviamente, podemos empezar, digamos, el círculo cromático que menos cantidad de tintes va a tener va a ser el de 6 tintes, que básicamente son los primarios, ¿sí? Más los secundarios. Después podemos tener el de 12 colores, que aquí, a diferencia del de 6, se empiezan a agregar las mezclas entre el primario y su secundario, ¿sí? Y a partir de esta mezcla de primario y secundario, lo que vamos a tener son colores terciarios. Después podemos tener un círculo de 24 colores, como es este de aquí, donde empieza a haber una mayor gradación de cantidad de tintes, ¿sí? Después podemos tener uno de 36 colores, donde aquí el pasaje entre los primarios y secundarios empieza a ser mucho más gradual, no es tan dura como estábamos viendo en el de 24 o en el de 12, ese pasaje, por ejemplo, de un primario a un terciario o a un secundario. Después podemos tener uno de 48 colores, como este de acá, donde este, a diferencia del anterior, tiene también una cuestión vinculada a el valor que tiene, es decir, en el lado exterior del círculo cromático tiene su tinte en su máxima saturación y a medida que va hacia el centro está subiendo su valor, mejor dicho, es decir, tiene mayor claridad y también se va desaturando hacia el centro del color, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer un círculo así en este sentido de trabajarlo por valor ni por saturación, simplemente lo vamos a trabajar con su saturación máxima. Acá otro círculo en este caso de 60 colores, donde tenemos un radiado mucho más marcado de color y donde digamos, la separación se da por esta línea negra que bueno, separa un color del otro, ¿sí? Vamos a ver, obviamente, esto es algo que yo les venía contando al principio de la clase, que vamos a hacerlo básicamente de dos maneras el círculo cromático. Por un lado, con una síntesis sustractiva, que es el que más tiempo nos va a llevar, ¿sí? Y con el que yo les sugiero ya empezar a trabajar a partir de ahora. Como es un trabajo que lleva un poco más de tiempo respecto de otros, que lo vamos a hacer en 3 semanas, 2-3 semanas más o menos, yo les diría de que no hagan todo el círculo ya, digamos, porque la idea es hacerlo lentamente, tomarse su tiempo, digamos, no hacerlo apuradamente, digamos, pero sin pausa, digamos, ¿sí? Es decir, que por ejemplo, como les decía hace un rato, arrancar por la mezcla de dos primarios y ver qué pasa con esas mezclas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si mezclamos el cian y el amarillo? Ir agregándoles muy pequeñas partes a cada uno de los otros y ver qué pasa con el comportamiento de estas mezclas, ¿sí? Y ya obviamente empezar a tener una de las partes del círculo cromático, ¿sí? Empezar a tener esa gama de tonos que van del cian y al amarillo. Lo que va a pasar cuando nosotros mezclamos el cian con el amarillo, con los amarillos, lo que vamos a tener es toda la gama de verdes, es decir, el verde como color secundario,
y todas sus gamas que van tanto del verde al cian y del verde al amarillo, ¿sí? Si ustedes empiezan a ver que ese verde no se logra de una manera correcta, pueden agregar un verde, es decir, el pigmento verde, si lo tienen el secundario verde, y lo mezclan con el amarillo y lo mezclan con el cian, ¿sí? Entonces, de esa manera empiezan a crear una de las partes del círculo cromático. Les reitero, la idea es no hacerlo ya todo el círculo cromático con los pigmentos, porque además se van a dar cuenta que se van a obstruir, se van a saturar porque lleva mucho tiempo hacerlo. Entonces, arranquen de a poco, pero arranquen, ¿sí? Con una de las partes, elijan uno de los dos primarios, y si ven que el color no se comporta de acuerdo a lo esperado, agreguen un secundario. Entonces, vamos a encararlo por el lado de la síntesis sustractiva, perdón, y lo podemos hacer ya sea con el modelo R y B, que es el modelo antiguo, con el rojo, el amarillo y el azul, ¿sí? O el modelo CMYK o CMI, ¿sí? El K, digamos, no lo vamos a tener en cuenta. Una pregunta. En el modelo CMYK que siempre recomendabas que tengamos, en realidad en el azul, rojo y verde del modelo viejo, recomendabas que tengamos el lila, ¿no? Sí, yo les decía de que si ustedes trabajan con la síntesis sustractiva tradicional o antigua, es decir, trabajan con rojo, amarillo y el azul, ustedes se van a dar cuenta cuando empiecen a mezclar el rojo con el azul, digamos, para obtener el secundario violeta, que ese secundario violeta nunca lo van a obtener, a menos que tengan una pintura que sea muy buena calidad, muy cara y no tiene sentido. Entonces ahí yo les sugiero agregar y trabajar con un secundario aparte, como es el violeta, ¿sí? Pero en el modelo CMYK, con los tres primarios estaríamos. Sí, si ustedes tienen el cian, el magenta y el amarillo, en general no van a tener grandes dificultades, salvo algún color en particular que se pueda presentar alguna dificultad. Después, por eso te digo, llegado al caso lo vamos a estar viendo en las correcciones. Claro, porque lo ideal es hacerlo a través de la combinación, no hace falta que compremos algún secundario, digo, Tal para cual, el círculo. exactamente, esa es la idea. Ahí va. Tampoco la idea es que se salgan a comprar y se gasten un dineral. Ustedes con el cian, el magenta y el amarillo deberían obtener un círculo cromático bastante bien compensado, ¿sí? Ahí va. Sí, por eso. Esa es la idea. Así que bueno, ustedes lo van a encargar por un lado por la síntesis sustractiva, como cualquiera de los dos modelos, el que ustedes quieran. Y en la síntesis aditiva, obviamente, tenemos un solo modelo que es el de RGB, ¿sí? Con el rojo, el verde y el azul, ¿sí? Ya vamos a llegar a la clase en la cual veamos con Illustrator cómo hacerlo con la síntesis aditiva con RGB como primarios. Entonces, volvemos a reiterar, en el modelo R&B las siglas van en función de, es decir, es R&B la sigla por el inglés, ¿sí? El red el rojo, el Y es el amarillo y el azul es blue, ¿sí? del azul. Lo mismo pasa con las demás síntesis o los demás modelos de síntesis sustractiva o aditiva, ¿sí? Entonces, si ustedes eligen un modelo antiguo, van a tener obviamente el rojo, el azul y el verde como primarios. Como secundarios van a tener el violeta a partir de la mezcla del rojo y el azul, el verde a partir de la mezcla del amarillo y el verde, el amarillo y el azul van a obtener como secundario el verde, y como de las mezclas del rojo y el amarillo como secundario van a obtener el naranja. Lo mismo o algo similar sucede con el cian, a diferencia de que en lugar del rojo tenemos el magenta como primario, y en lugar del azul tenemos el cian como primario. Es una síntesis que funciona mucho mejor. ¿Por qué? Porque por esto que yo les hablé en alguna de las primeras clases, de que en general la síntesis sustractiva tiende siempre a oscurecer los colores, ¿sí? Entonces, el cian, al hacer más claro respecto de su valor respecto al azul, la mezcla va a ser más, más clara, es decir, no va a ser tan oscura. Y lo mismo pasa con el magenta, que al no ser tan oscuro como el rojo, en su valor, en su isovalencia, vamos a encontrar que la mezcla con el rojo, con el amarillo y después entre el secundario rojo y el amarillo, o el secundario rojo y el magenta, las gamas que vamos a obtener de colores no van a ser tan oscuras como en el modelo tradicional o antiguo, ¿sí? Entonces, siempre mi sugerencia es trabajar con el cian magenta y el amarillo.
como primarios y obtener los secundarios de esa manera. Y si alguno de esos secundarios no nos funciona bien, agregar ese secundario para obtener los terciarios, ¿sí? Y después obviamente está el modelo RGB, en el cual tenemos el red como el rojo, la G como el verde obviamente, y la B larga con el blue, con el azul. Acá no vamos a tener ninguna dificultad para obtener los terciarios ni los secundarios, ¿sí? Vamos a ver que a partir de la mezcla del verde y el rojo obtenemos el amarillo, a partir de la mezcla del verde y el azul obtenemos el cian, y a partir de la mezcla del azul con el rojo obtenemos el magenta, ¿sí? Vamos a ver que en las mezclas que podamos hacer de Illustrator con este modelo RGB no se va a presentar ninguna dificultad, ¿sí? Porque básicamente es una mezcla matemática la que vamos a hacer, ¿sí? Yo ya les voy a ir contando cómo hacerlo. Entonces, en el modelo RIB, que es el modelo tradicional, es un modelo de coloración que permite obtener una limitada gama de colores a partir de los tres colores primarios, el rojo, el amarillo y el azul, ¿sí? Es un sistema, obviamente, un sistema sustractivo. Con la mezcla simple entre ellos se obtienen colores secundarios, ¿sí? Naranja, el verde y el púrpura, o violeta, ¿sí? En realidad debería ser violeta. Se sigue usando en escuelas de arte y educación infantil. Se puede considerar como un modelo que es anterior al modelo moderno CMYK, ¿sí? O CMYK. Entonces, esta es lo que estábamos viendo, lo que les estaba explicando en una de las placas anteriores, ¿sí? Del hexagrama con las puntas, de decir, esta forma como de estrella que tiene este círculo cromático. No lo vamos a hacer así, ya ahora les voy a mostrar cómo hacerlo, pero también es otra manera muy común de trabajar círculos cromáticos. Este es el modelo CMYK, ¿sí? Es un modelo de color también sustractivo como el anterior, añadiendo el negro, es el que se utiliza obviamente en las impresoras de color, ¿sí? En los modelos, si ustedes tienen por ejemplo una impresora láser o chorratinta, o en las que están en las imprentas como son de offset, ¿sí? Offset tradicional, offset digital, obviamente tienen este sistema con el cian, magenta y amarillo como primarios, y además agregan el negro para terminar de reforzar zonas de mucha oscuridad o bueno, se quiere que el negro sea realmente muy intenso, entonces se le agrega el negro como otro primario, ¿sí? Nosotros obviamente no vamos a trabajar con el negro como primario, solamente vamos a trabajar con el cian, el magenta y el amarillo. Es la versión actualizada del modelo tradicional de coloración RIB, es decir, el modelo como estábamos viendo hace un rato, en la placa anterior. Permite representar una gama de colores más amplias y se adapta mejor a los medios industriales, ¿sí? Entonces, vamos a obtener como primarios el magenta, el amarillo y el cian. Después, a partir de las mezclas, por ejemplo, del cian y el amarillo, tenemos el azul. A partir del azul del cian tenemos el ultramar. Y a partir del azul y el magenta obtenemos el violeta, ¿sí? Después, a partir de la mezcla del amarillo, del magenta con el amarillo, obtenemos el rojo. A partir de la mezcla del magenta con el rojo, tenemos el carmesí. Y a partir de la mezcla del secundario rojo con el primario amarillo, obtenemos el naranja como terciario, ¿sí? Lo mismo sucede con la mezcla del cian y el amarillo, obtendríamos el verde. Y luego, a partir de la mezcla del cian con el verde, el azul verde, y del secundario verde con el primario amarillo, obtendremos el verde amarillo, ¿sí? O también podría ser un verde limón, como otros autores lo denominan. Y por último tenemos el modelo RGB. Ya se pueden, vean las diferencias, que en general estos modelos son un poquito más oscuros de este círculo cromático, y pueden ver que este modelo es como más luminoso, justamente por eso es un modelo de síntesis aditiva en el cual vamos a ir trabajando con luz. Los televisores, los monitores y las pantallas son las aplicaciones prácticas más comunes de la síntesis aditiva. El rojo, el verde y el azul, conocido como RGB, Red, Green, Blue, o RBA en español,
ya que con ello se puede representar una gama muy amplia de colores visibles. ¿Sí? Entonces, nosotros también vamos a estar trabajando en otra de los círculos cromáticos con el rojo, el azul y el verde como primarios. A partir de las mezclas de estos dos primarios vamos a obtener los secundarios como el amarillo, el magenta y el cian, ¿sí? Y a partir de estos secundarios vamos a ir obteniendo los derivados de los secundarios con los primarios, ¿sí? El violeta, el fucsia, el naranja, el lima, el verde cian o el cerúleo, ¿sí? Bien, ¿cómo hacer un círculo cromático? ¿Sí? Ahora vamos a estar viendo un poquito cómo se puede llegar a arrancar. Esto que yo les voy a mostrar, estas placas que yo les voy a mostrar, es como una forma muy, digamos, muy matemática de hacerlo. De hecho, el círculo cromático de síntesis aditiva, es decir, de colores luz, con RGB, lo vamos a hacer así. Pero lo que es el círculo sustractivo, ustedes lo pueden tener en cuenta esto que vamos a ver, pero se van a dar cuenta que no funciona tan así como lo vamos a ver ahora. Es como para tener una guía, ¿sí? Después ustedes lo que van a ir haciendo es una especie como siempre hacemos, ya sea en esta materia o con cualquier otra, de prueba y error, ¿sí? De ir probando a ver qué pasa. A ver qué pasa cuando mezclamos un cian con un amarillo o un amarillo con un magenta. Vamos a ir viendo cómo se comporta el color, ¿sí? De todas maneras, esto lo podemos tomar un poco como guía. El círculo puede hacerse del número de colores que queramos, ¿sí? Se puede hacer con 12, con 24, con 36, 48, siempre deben ser múltiplos de 6, ¿sí? De todas maneras, el que nosotros vamos a hacer, ahora ya se los voy diciendo, es de 36 colores. A mí me acordará 36 tintes. Esa es la cantidad que vamos a ir trabajando. Para poder obtener o para poder dividir por 3 para los colores primarios y el resultado entre 2 para los colores secundarios. En el ejemplo a continuación vamos a ver cómo crear un círculo cromático de 36 colores. ¿Sí? Entonces, donde dice la P es básicamente el color primario, es decir, nosotros podríamos empezar desde el número 1 con un cian, en el lugar donde iría el número 13 iría el primario, como un amarillo o magenta, y en este lugar va a ir el otro primario, como puede ser el magenta o el amarillo, ¿sí? Entonces nosotros posicionando en estos tres lugares ya vamos a ir teniendo una idea de dónde debería ir el color primario, ¿sí? Que nosotros vamos a ese color no lo vamos a mezclar con ningún otro, porque acuérdense que los primarios son indivisibles, no se pueden mezclar, ¿sí? Entonces aquí en estos tres lugares vamos a tener los tres primarios, ¿sí? Entonces, lo primero es definir y marcar el lugar de los colores primarios, ¿sí? Esto se hace dividiendo el número total de colores entre 3, ¿sí? Entonces, van a tener en el 1 el cian, en el lugar número 13 van a tener el amarillo y en el lugar 25 el magenta, ¿sí? Entonces, sabiendo que estos van a ser los lugares, ustedes ya pueden ir haciendo una especie de mapa, ¿sí? O posicionando ya los colores dentro de una lámina, ¿sí? En general, este trabajo lo van a hacer una lámina A3. Yo ahora ya les voy a... Pensaba que nosotros, Sí, te escucho. cuando hagamos eso, ¿tenemos que hacer las marcas negras como en ese que tenía 70 y pico o no? ¿O el de grade nomás? Ah, no, yo entendí tu pregunta. No, ahora van a ver el ejemplo de cómo va a quedar el final, ¿sí? Dale. No, ustedes van a hacer como rectangulitos, es decir, rectangulitos, creo que son de 1 centímetro de ancho por 3 centímetros de alto, ¿sí? Son rectángulos que tienen esta medida, igual en las consignas que van a encontrar en la tarea van a estar todo esto que yo les digo, no se preocupen. Van a ser rectángulos, ¿sí? Ustedes van pintando o pueden trabajarlo como quieran, o sea, pueden recordarse un montón de rectángulos o pueden ir trabajando en una hoja y van pintando y después recortan esos rectángulos, ¿sí? Debería tener
digamos, aproximadamente 1 centímetro por 3, ¿sí? Y después, una vez que tienen, digamos, por eso les digo, empezar por un sector. Por ejemplo, arrancan por el cian y por el amarillo, ¿sí? Y van creando toda esta sección del círculo cromático, ¿sí? Van creando todos los rectangulitos. Se van a dar cuenta de esto que yo les digo, de que no todo es tan matemático, de que mezclando unas pequeñas cantidades a veces vamos obteniendo las gamas. Nos vamos a dar cuenta que a veces algunos colores son muy parecidos. Vamos a descartar aquellos que sean muy parecidos. Vamos a tratar de que en general el pasaje, por ejemplo, en general acá, por ejemplo, si tuviéramos cian y acá tuviéramos el amarillo, acá deberíamos tener el verde, ¿sí? Entonces, el pasaje que va a haber, es decir, en el puesto número 7, ahora igual lo vamos a ver en colores secundarios. Si decimos que en el secundario, si tenemos el cian y el amarillo, vamos a obtener el verde, el pasaje del amarillo al verde debería ser muy gradual. La idea es que no haya grandes saltos. ¿Sí? Cuando me refiero a saltos es que haya mucha diferencia de contraste entre colores, digamos, y a veces esto va a ser habitual, por eso están las instancias de práctica y de corrección, ¿sí? De que sea una graduación muy visual de un primario a un secundario y de un secundario a un primario, ¿sí? Entonces, vamos a tener los primarios. En este caso yo los traje con un modelo antiguo o tradicional. Entonces, vamos a pintar acá, bueno, está el amarillo, el rojo y el azul, ¿sí? Esto obviamente nosotros no lo vamos a mezclar con ningún color, estas posiciones. Acá, digamos, simplemente es como una especie de tutorial o guía, en la cual son como triángulos o triángulos truncados, pero nosotros vamos a hacer rectangulitos, ¿sí? Ahora lo van a ver en una entrega final. ¿Cómo se obtienen los secundarios? En la teoría y en la síntesis aditiva, que después nosotros vamos a ver, lo obtendríamos de esta manera, dividiendo 12, dividiendo 2, obviamente, porque ¿qué pasa? Si dividimos o si mezclamos en partes iguales dos primarios, lo que obtendríamos es el secundario. Por eso en el lugar número 13 en teoría iría la mezcla 50 y 50, es decir, 50%, por ejemplo, cian y por ejemplo amarillo. Si nosotros mezclamos 50% de uno y 50% del otro primario, obtendríamos un verde, ¿sí? Es decir, en este lugar, en el lugar número 7, iría ese verde, ¿sí? Y de esa manera, si dividimos en dos partes iguales los dos primarios, en la teoría tendríamos este verde medio, ¿sí? Después vamos a ir viendo clase a clase, corrección a corrección, que podemos ir por ahí moviendo el lugar en función de generar una gama de, digamos, esta graduación y que no tengamos grandes saltos, en la cual el secundario por ahí puede estar en el 6 o por ahí puede estar en el 8, ¿sí? Pero en general debería funcionar así, ¿sí? La mezcla 50 y 50 debería estar en el lugar número 7, ¿sí? En el lugar 19 si mezclamos los otros dos primarios y en el lugar 31 si mezclamos los otros dos primarios, ¿sí? Pero les reitero, ¿por qué a veces se puede ir moviendo por ir al puesto número 6 o al puesto número 8 ese secundario? Y porque ustedes la verdad es que no van a ir midiendo con no sé, de forma exacta si justo tiene la mezcla del cian y la mezcla del magenta 50 y 50. Porque la verdad es que, salvo que ustedes tengan como, no sé, un gotero en el cual justo ustedes miden la cantidad exacta, no se puede. Entonces, bueno, esto es una guía como para ir ubicándonos en qué lugar del círculo va a ir cada uno de los secundarios y sus respectivas mezclas. Después bueno, acá la aplicación ya de los secundarios. Vamos a pintar los colores secundarios haciendo una mezcla a partes iguales de los dos colores primarios entre los que se encuentran. Obviamente, si tenemos una síntesis tradicional con, por ejemplo, como primario el azul y el amarillo, obtenemos el verde, ¿sí? Y el verde debería estar en el lugar 31, en este caso, ¿sí? Como secundario.
Les reitero, como ustedes la verdad es que no tienen, o es muy difícil andar poniéndose a medir si justo tienen las en partes iguales, amarillo y cian, nos va a pasar de que bueno, por ahí se pueda mover al 32 y después al 30 y después bueno, vamos a ir compensando con otros colores de manera tal que quede muy equilibrada ese pasaje, en este caso por ejemplo del azul al amarillo, ¿sí? Entonces yo quiero que empiecen de esta manera, por ejemplo tomen dos primarios, magenta y el amarillo, o magenta y el azul, el ciándigo, o cualquiera de los primarios con los que trabajen, y tomen esa sección y empiecen a conformar ese secundario que van a obtener entre estas mezclas de dos primarios, ¿sí? Y a partir de estas dos mezclas, empezar a ver qué pasa cuando mezclamos el secundario, ese secundario que obtuvimos con el primario, ¿sí? Se van a dar cuenta que no es tan matemático como lo estamos viendo, pero sí nos sirve, digamos, esta forma de pensar el círculo cromático como una especie de guía en la cual nosotros nos vamos a ir posicionando dentro de este círculo cromático. Los colores terciarios, es decir, la mezcla entre un primario y un secundario, los obtendríamos agregando una parte, ¿sí?, de ese secundario al primario. Entonces, para crear los colores terciarios hay que hacer una mezcla con diferentes proporciones, atendiendo al lugar en el que se encuentran en el círculo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un amarillo y un rojo como primarios, vamos a obtener obviamente a partir de estas dos mezclas como secundarios un naranja. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a ir mezclando, por ejemplo, al rojo. Si tenemos si tenemos como primario un amarillo, lo que vamos a hacer es tener 6 partes aproximadamente de amarillo, y a esas 6 partes le vamos a agregar una pequeña parte de naranja como secundario. Y de esa manera obtendríamos la primera gama del pasaje que va del amarillo al naranja. Entonces, para el color 2 hay que usar 6 medidas del color A y una parte del color B. Para el color 3, es decir, este de aquí, mezclamos 3 medidas del color A y una del color B, ¿sí? Y así sucesivamente para ir obteniendo todos los colores. Esto es simplemente, les reitero, como para ir teniendo una referencia de cómo ubicarnos dentro del círculo cromático. Después ustedes, la verdad, es que van a ir probando a ver qué pasa. Por eso les reitero en esto de ir mezclando dos primarios para obtener un secundario, y después ir mezclando este secundario con el primario y empezar a tener esas gamas de terciarios, ¿sí? No hace falta hacerlo de esta manera tan matemática. Sí nos puede servir como guía, ¿ok? Pero ustedes en la práctica se van a dar cuenta de que hay que ir probando para obtener las distintas gradaciones de color. Bien, aquí ya llegamos al final de esta presentación. La idea, ahora yo les voy a mostrar en el campus, yo ya voy a habilitar en el campus para que ustedes empiecen a visualizar el círculo cromático, la sección del círculo cromático. Se van a encontrar con esta imagen que dice foto círculo cromático. En este caso es un círculo, como yo les decía hace un rato, es un círculo de 12 tintes. 250.000 tintes tiene. Es 72 la cantidad. En la cual obviamente es un trabajo, este es un trabajo grupal que se hizo de A4, ¿sí? Obviamente cuando se hace grupalmente el tiempo que insume es menor porque cada uno se encarga, ustedes se van como dividiendo las tareas. Por ejemplo, un grupo, una persona se va a encargar de hacer el pasaje, o entre dos se encargan de hacer el pasaje del cian al amarillo, y una de esas dos encara las mezclas del secundario verde al cian o del verde al amarillo. Entonces va obteniendo esta gama de terciarios. En general, lo que se suele hacer es, bueno, sí, las líneas como estábamos viendo en la presentación anterior, como para saber dónde nos vamos a ir posicionando. Esto sí, ya se los voy diciendo, van a trabajar sobre una cartulina A3 negra, ¿sí? Si no llegan a conseguir, en general siempre se consigue cartulinas A3 negras, y por
alguna razón no consiguen porque están, no sé, en una localidad donde hay una librería donde no tenga, bueno, lo pueden llevar a hacer una cartulina blanca A3, siempre la medida debe respetarse, debe ser A3. Y lo que pueden comenzar haciendo es marcando el centro de esa hoja, ¿sí? A3. Está bueno que se puedan cortar los pedacitos, porque haces como un quilombo en una degradando y después ya está. Tal cual. Si lo tuvieran que hacer tipo degradando sería algo muy complejo de hacer. Entonces se hacen estos recuadritos de 1x3. En realidad este es de 1x4, es un poquito más ancho. Ustedes lo pueden hacer de 1x3. Si lo quieren hacer de 1x4 también lo pueden hacer. En general este es de 1x3 porque justamente hay muchos colores, ¿sí? Pero bueno, si quieren lo pueden hacer de 1x4. 1 centímetro de ancho por 4 de alto o 3 de alto. Cualquiera de las dos va a funcionar. Entonces, bueno, marcan el centro y empiezan a hacer las subdivisiones para, en este caso, posicionarnos en 36 tintes, ¿sí? Entonces ustedes van creando los lugares donde van a ir esos 36 tintes, ¿sí? Yo les sugiero en esta primera semana no pegarlos todavía. O sea, lo van a ir pegando a medida que ustedes estén seguros que eso va a quedar bien. Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, acá, o dónde puede ser, quizás en algunos de los lugares, como este tiene tanta cantidad de 72 tintes, es un poco complicado designar bien cuál es el... Y a ustedes les va a pasar también un poco con el de 36 colores, de que es medio complicado a veces saber cuál es el primario, cuando lo tengan todo hecho, cuál es el primario por defecto, es decir, este sería el amarillo primario. Entonces, bueno, ahí ya saben que el amarillo va a estar en este lugar, o acá, en alguno de estos dos. Después van a tener el magenta aproximadamente acá, como el otro primario, ¿sí? Y en este lugar van a tener el cian, ¿sí? Acuérdense que los primarios van a estar en estas posiciones, volvamos acá, ¿sí? El primario va a ser en esta sección, el otro primario aquí y el otro primario aquí con el otro cian. Después van a tener, a partir de las mezclas de los dos primarios del secundario, en este lugar el verde, en este lugar el naranja, y en este lugar debería haber, en este lugar el rojo, el naranja digo, y en este lugar, a partir de la mezcla del magenta y el cian, el violeta, ¿sí? Y bueno, y a partir después de la obtención de los secundarios, empezamos a mezclar los secundarios con los primarios para obtener las distintas gamas, ¿sí? de terciarios. Así que de esta manera se van creando los círculos cromáticos, ¿sí? Ustedes lo van a ir creando el de síntesis sustractiva con los primarios, arrancando con dos primarios. Yo les sugiero siempre trabajar con dos primarios, crear el secundario, y a partir de ese secundario van llegando al primario de un lado y al primario del otro lado, ¿sí? Entonces de esa manera crean una primera parte. Como va a durar 3 semanas este trabajo, por eso yo les digo, arranquen con dos primarios. En la segunda semana van a ir por los otros dos primarios. Y en la última semana, en la tercera semana, van a ir por la última parte de los otros dos primarios, ¿sí? Y después nosotros vamos a ir, clase a clase, con las correcciones, vamos a ir ordenando bien cuál van a hacerlo. Porque pasa esto que yo les digo, de que algunos colores se van a parecer mucho, van a ser muy parecidos. En algunos lugares se van a dar como saltos, y yo les voy diciendo, ojo acá chicos, que hay un poco muy marcado el contraste entre un pasaje y otro, ¿sí? Entonces vamos siempre a procurar de que el pasaje de un secundario y de un terciario a otro terciario y viceversa sea muy gradual, ¿sí? Así como lo están viendo en este círculo. A ver si yo había otra cosa. ¿Dónde estaba? Bueno, por ahora es esto lo que vamos a ver del círculo cromático. No los quiero marear mucho más. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? No, por ahora no, cuando empecemos sí. Se van a presentar dudas, no se preocupen. Vamos a tener tiempo. Lo que les digo es que empiecen ya a encarar, aunque sea dos primarios,
¿sí? Tomen cualquiera, el que ustedes quieran, el magenta y el cian, o cualquiera de los primarios. Si trabajan con la síntesis, digamos, rojo, amarillo, azul, lo pueden hacer, pero con mucho cuidado, sabiendo que hay colores que son muy difíciles de obtener, ¿sí? Sobre todo el violeta es uno de los más complicados, el verde también es muy difícil. Se van a encontrar con que si mezclan el azul con el amarillo, el verde es complejo, se va a oscurecer, en general tiende a oscurecerse. Y para ir presentándotelo, hacemos los cuadraditos con los degradés y te lo vamos mostrando sobre fondo negro, antes de pegar, antes de armar todo el círculo. Hacemos exactamente. Ustedes me van a ir mostrando esas gradaciones que van a ir creando a partir de dos primarios y después de un secundario a un primario. Así que sí, lo van a mostrar sobre una cartulina negra. ¿Sí? Esa va a ser la modalidad. Dale. Así que yo de todas maneras igual voy a estar subiendo todo esto que vimos. Esta clase está grabada, la voy a subir después a YouTube. Y van a tener la tarea donde, bueno, ahí yo les aclaro que vamos a trabajar con una cartulina 3, que va a ser negra, y van a trabajar ustedes con rectangulitos de 1 centímetro por 3 o 1 centímetro por 4, ¿sí? ¿Alguna duda más? Milton, buen día. Era para ver si podías habilitar este PDF que no aparece habilitado. Sí, ahora van a encontrar, lo puedo hacer ya ahora si ya les queda. Así ya lo descargo y veo. Gracias. No, de nada. ¿Alguna duda más? No, por ahora. Bueno, esto lo voy a ocultar. Esto también. ¿Nadie tiene dudas? Todo esto como todavía no lo vimos, no lo van a encontrar visible. Lo vamos a subir después, lo vamos a ir corrigiendo en la aplicación nueva que nos pasaste, para ir tirando ahí las cosas. Vamos a ver si usamos... para no andar subiendo campus y eso. Dale, vamos a hacer eso. Vamos a usar la herramienta FigJam para ir subiendo los bocetos. Bien. ¿Alguna duda más? No, yo no. Nadie me preguntó en el chat. Entonces, si no hay más dudas, damos por finalizada la clase teórica. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a corregir lo del ejercicio de la semana pasada, ¿sí?